El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. El libro de Isaías, en la primera lectura, este texto es maravilloso. Es increíble porque llega el profeta cansado, agotado, derrotado, fracasado, a quejarse ¿con quién? Con el Señor. Y muchas veces nosotros, cuando venimos hacia el Señor, venimos cansados, venimos agotados, porque tal vez muchos de nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo pidiendo cosas, orando, clamando, pidiéndole al Señor que nos libere, que nos asista, que nos ayude, y a veces nos agotamos. Somos tan humanos que muchas veces nos cansamos y dejamos de lado este proceso de seguir insistiendo en la búsqueda de la voluntad del Señor, ¿no? Venimos en esa búsqueda de ser santos, no de querer ganar cosas para nuestra vida, y de pronto tal vez no lo conseguimos, y sin embargo el Señor dice: yo te he elegido y yo estoy aquí para ayudarte, para llevarte. Finalmente, ¿qué concluimos de esta primera lectura del profeta Isaías? Que él viene con toda su humanidad a los pies del Señor para, con toda su fatiga y con toda su complejidad, darse cuenta de que el Señor está allí para hacer su consuelo, de que el Señor está allí para seguir siendo su respuesta. ¿Cuántos de nosotros no venimos agotados, agobiados, para que el Señor nos confirme en nuestra fe,
para que el Señor nos confirme que Él es nuestro bálsamo, que Él es nuestra agua en los momentos de sequía, que Él es nuestro alimento cuando tenemos hambre, y hambre espiritual, hambre de Él. Eso es el Señor. Eso es el Señor, el que sabe darnos respuestas en el momento justo. Pero también nosotros tenemos que estar atentos a recibir esa respuesta, porque hay momentos justos y hay momentos providentes que el Señor prepara para que nosotros nos encontremos con Él. Pero muchas veces en esos momentos, si pataleamos y si nos llenamos de tanto ruido, nos llenamos del ruido de nosotros mismos, difícilmente podremos escuchar la voz del Señor que quiere que nosotros salgamos de aquí llenos, libres. Y tenemos hoy dos modelos humanos, dos modelos maravillosos de lo que significa caminar en el Señor y lo que significa seguir a Jesús. Dos modelos maravillosos. Hoy en el Evangelio escuchamos hablar de dos personajes que me encantan. Uno, Judas. El otro, Pedro. Los dos siguieron al Señor. Los dos lo seguían. Es más, los dos estaban cerca de Él, eran íntimos del Señor. Y sin embargo, siendo íntimos de Dios, lo traicionaron. Los dos. Y los dos gravemente lo traicionaron. Hoy no nos hablan de la traición de San Pedro, pero sí el Señor le anuncia a Pedro que Él lo va a traicionar. ¿Sí o no? Entonces el primero se llama Judas. Y este primero traiciona a Jesús buscando ¿qué? Ni siquiera dinero, porque Él lo devolvió, después lo devuelve. ¿Buscando qué? Buscando que el Señor manifestara su gloria. Judas traiciona al Señor buscando en su razón y en su querer algo que era aparentemente bueno. Y era buscando la justicia de Dios. ¿Sí? Y sin embargo lo traicionó, lo entregó. Y cuando se dio cuenta de que la cosa iba en serio, de que la traición, las consecuencias de esa traición fueron la crucifixión, la muerte de Jesucristo, por eso fue su desesperanza. Y devolvió el dinero. Dijo, yo no se los entregué. No se imaginaba que su gesto, Judas no se imaginaba que su gesto iba a traer como consecuencia la muerte de Jesús. Él no se lo imaginaba. Como muchas veces nos pasa a nosotros, uno no se imagina que el pecado que uno comete va a tener siempre una consecuencia, ¿no? Él no se lo imaginaba. ¿Y qué pasó con él? Fue y devolvió ese dinero. Y cayó en la desesperanza, en la vil desesperanza que lo llevó a la muerte. Pedro tal vez cometió un pecado hasta más grave que el de Judas. Muchísimo más grave, porque Pedro fue cobarde y lo negó. Más grave que el de Judas. ¿Y cuál fue la gran diferencia de estos dos personajes? Finalmente Pedro se arrepintió. Finalmente Pedro volvió nuevamente a Dios. Tuvo el descaro de volver nuevamente a Dios. Y es como muchas veces nosotros tenemos que tener también el mismo descaro de volver nuevamente a Dios. Nosotros tenemos que tener el mismo descaro de volver nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos. Porque el que no recoge con Dios desparrama. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nos llenamos de desesperanza y venimos como el profeta cansados de toda nuestra fatiga y sentimos que ya hasta ahí fue. Y el Señor simplemente nos invita que en nuestra fatiga, en nuestro cansancio, en nuestra realidad personal, demos el paso y vayamos a Él. ¿Eso es malo? ¿No es cierto que si usted se pone a pensar, que literalmente es eso, usted se pone a pensar en Pedro, fue un descarado,
lo negó 3 veces y volvió nuevamente a Dios. Y el primer papa. Y usted dice, no, tan campante, ¿no? No tan chévere pecar. Finalmente, ¿qué opción tenemos en el momento de la desgracia? ¿Qué opción tiene usted? ¿Morirse? ¿Echarse a la pena? Volver nuevamente al Señor. Volver nuevamente al Señor, para que sea el Señor el que nos siga impulsando y nos siga animando. Y en esta primera santa, porque esto que narra, la primera santa que se vivió fue la de Pedro y Pablo, Pedro y Judas. Pedro y Judas, esta primera Semana Santa. Ahora, en esta Semana Santa, ¿quién es Pedro y quién es Judas? Esa es la opción que nos da nuestro libre albedrío, pero el Señor nos invita a confiar en Él. Es más, la palabra del Señor se podría resumir en confiar en Él. Si usted me dice que confía en el Señor, puedo decir con todo el corazón, oiga, usted entendió y comprendió qué significa la palabra de Dios. Pero si usted se quiere quedar hundido por temor, por dolor, por cansancio, pues esa también puede ser una lección que se la voy a respetar siempre, pero que tal vez es una lección que no lo va a hacer feliz. Entonces, queridos hermanos, hay que volver a Dios descaradamente, pero descaradamente para pedirle a Él que nos conceda siempre su gracia.